Mira, hay un cuento que sobre el éxito y eso que es ridículo, pero lo vas a entender. Un tipo va caminando y se encuentra un gurú. Entonces dice, gurú, ¿dónde está el éxito? El tipo empieza a caminar, camina. Y en un lugar del camino salen 5 tipos y lo muelen a palo. El tipo piensa así, dice, debo haber entendido mal, lo mire mal. Vuelve a ver al gurú, perdón. Lo vuelve a ver al gurú y dice, ¿dónde está el éxito? De nuevo va por el mismo camino y en el mismo lugar. Entonces vuelve y lo quiere matar al gurú. Dice, habla hijo de puta, perdón. ¿No? ¿Dónde está el éxito? Ahí, un poquito después de las trompadas. Hay un expresidente argentino que decía que los argentinos estábamos condenados al éxito. Yo creo que es un poquito más complejo. Podemos llegar al éxito, tenemos las condiciones para, pero en el medio tenemos que comernos varias trompadas. Y de eso, de alguna manera, con esta presentación, que me estoy olvidando la guía, vamos a hablar justamente de un tema que estuvo muy presente en este seminario, que es la OCDE, y que viene estando presente en las distintas instancias de trabajo, tanto de la SAP como de la CIP a nivel internacional, y básicamente tratar de explicar en forma sintética cuáles son las transformaciones que se vienen, cómo estas transformaciones van a impactar y están impactando ya en el gobierno y en el sector privado. Lo que están viendo acá en este gráfico no es un electrocardiograma, es el crecimiento y decrecimiento de la economía argentina desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, 70 años de picos y de valles, que no hace falta, si bien hay mucha gente que estudió ciencia económica, no hace falta ser un gran matemático para darse cuenta que esta sumatoria de picos y valles de crecimiento y decrecimiento de la economía argentina es un juego de suma cero, y lo podemos ver en el gráfico de arriba. Son dos gráficos hechos por la OCDE que muestran justamente esta correlación, cómo este juego de suma cero, verán, Argentina es el que está en rojo, evidentemente, nos ha desenganchado y hemos perdido terreno respecto a otras economías del mundo, tanto de Europa como América del Norte, incluso de América Latina. Y en forma paulatina nos fuimos quedando al margen de las grandes cadenas de valor, nos hemos acostumbrado a vivir con lo nuestro, eso ha generado también un gran decrecimiento de la productividad y esto a su vez ha impactado a nivel de los ingresos. Pero es interesante también mostrar este mapa. En los últimos 3 años he tenido la posibilidad de recorrer las 23 provincias de todo el país, más la ciudad de Buenos Aires, para conversar con emprendedores, empresarios, y es un gran muro de lamentos, ¿no? Porque producir en Argentina es extremadamente difícil, una carga tributaria excesiva, ya hemos visto también una política regulatoria también excesiva, y hemos visto en los paneles anteriores cuál es ese costo para aquellos que quieren abrir un comercio, poner una industria, invertir en el país. Falta de infraestructura, muchas veces uno recorre grandes zonas rurales que dicen no podemos llevar nuestros productos al puerto porque llueve y no tenemos caminos. Pero además de todo eso, cuando un emprendedor, un empresario argentino decide salir con sus productos, bienes, servicios, capital intelectual al mundo, se encuentra con otra gran barrera que son los aranceles. Y como ven en ese gráfico, Argentina tiene acuerdos comerciales únicamente con el 9,5% del PBI global. 9,5%. Porque no tenemos acuerdos comerciales, excepto con algunos países de América Latina, algún país africano, la India, pero después
no tenemos acuerdos que eliminen barreras comerciales con el resto de los países del mundo. Esperemos que el 20 de diciembre podamos romper esa barrera con la firma del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que lleva más de 25 años de negociación, pero no hace falta ponerse a mirar muy lejos para hacer comparaciones, ni con los países de Europa o de América del Norte. Nuestro vecino Chile tiene acuerdos comerciales con el 90% del PBI global, 90% contra 9,5%. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el mundo en este momento? Primero, desafíos de salud. Casi nos olvidamos, pero tuvimos casi 3 años enclaustrados por una pandemia. El desafío hoy es justamente tener una visión integral de la salud humana, animal y del planeta, para hacer frente a pandemias que van a volver, porque no es la primera. Vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con este fenómeno. Nuestra casa común, el planeta, el ambiente, las cuestiones derivadas del cambio climático, el tema de la neutralidad del carbono, la falta de alimentos, especialmente generada por guerras que se expanden a lo largo del planeta. Uno puede pensar en las guerras en Europa, que no tenía guerras de casi la Segunda Guerra Mundial, o en Medio Oriente, pero en África hay un montón de conflictos que no están visibilizados y que también generan falta de alimentos, inseguridad alimentaria, inseguridad energética, los desafíos derivados de la transición hacia la electromovilidad. Por ejemplo, en Europa, al horizonte 2035, no va a haber más autos a combustión fósil. Eso significa que los autos tienen que tener baterías que necesitan minerales para poder funcionar. La transformación digital, los empleos del futuro, los trabajos del futuro. Para aquellos que les gustan las redes sociales, yo soy muy adepto a la gran mayoría. LinkedIn, la red profesional, publica todos los años cuáles son los 20 empleos más demandados en el mundo, y sistemáticamente de los últimos años el 80% de los empleos hace 10 años no existían, con lo cual esa es la realidad a la cual se enfrentan los jóvenes en el mercado del trabajo. La lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las actividades ilícitas, los temas de refugiados y de migraciones, la infraestructura para el desarrollo, especialmente en nuestro país y en la región, y una palabra que ha sonado mucho en este seminario, la palabra gobernanza. Hace 5 años uno hablaba de gobernanza y nadie sabía más o menos de qué se trataba, justamente la falta de una gobernanza global sólida y efectiva. Hasta ahora hemos tirado la parte de pálidas, pero al mismo tiempo, si uno analiza la situación del mundo, que es un mundo caótico y que va a ser todavía más caótico, pero en este mundo caótico hay un montón de oportunidades, especialmente para nuestro país. Somos la 8ª superficie del mundo, tenemos una gran plataforma de aguas y de océanos, cuando los grandes conflictos del futuro están derivados no por la energía, sino por el agua. Somos un país que tiene una gran capacidad de producción de alimentos y en un marco de seguridad alimentaria. Producimos alimentos con 47 millones de habitantes, producimos alimentos para 400 millones de personas. Podemos producir para 1.000 millones de personas en un mundo de 8.000 millones. Tenemos energías fósiles no convencionales, tenemos una matriz diversificada de energías renovables, tanto en el norte con los vientos como en el sur, con el norte con el sol, y lo estamos de alguna manera viendo todos los días acá en Santiago, como en el sur con los vientos. Tenemos la capacidad justamente de desarrollar una minería sustentable relacionada con la transición y la eficiencia energética. Un dato, Argentina tiene un poquito menos de 90.000 millones de dólares de exportación todos los años, casi no se mueve para un PBI de 600.000 millones de dólares. Exportamos nada más que 6.000 millones de dólares de minerales, 6.000, ¿sí? Cuando tenemos una cordillera que está compartida por Chile. Chile exporta 60.000 millones de dólares por año de minerales, 10 veces más que Argentina, con lo cual tenemos posibilidad de desarrollo en un marco justamente de reglas de juego claras.
El desarrollo forestal. Esta es una provincia que tiene mucho para desarrollarse en el tema forestal, que es un activo muy importante para el balance de la huella de carbono. Tecnología, conocimiento, unicornios, economía naranja. Antes de la pandemia, Argentina tenía 5 unicornios. 3 años después, pandemia en el medio, teníamos 12. ¿Sí? O sea, somos capaces, los argentinos, de producir economía del conocimiento, que hoy representa aproximadamente 10.000 millones de dólares por año y puede crecer, puede duplicar, triplicar o cuadruplicarse en los próximos años. Desarrollo nuclear, satelital, aeroespacial, biotecnología, producción de vacunas, antígenos, la economía plateada, la economía de la tercera y la cuarta edad. El turismo, que es la industria que más crece después de la pandemia a nivel global. Pero ¿qué pasa? Si agarramos el veraz de Argentina, no de los últimos 6 meses, del último año, los últimos 3 años, de los últimos 100 años, somos un país que en 100 años ha tenido 92 años de déficit fiscal. 92. Eso significa que desde otros países del mundo han financiado justamente algo que no sucede en casi ninguna familia, que es vivir por arriba de lo que uno genera. Uno lo puede hacer un tiempo, pero no lo puede hacer en un siglo más del 90% de las veces. Entonces, hemos pedido plata para financiar justamente este déficit, pero en 100 años hemos tenido 9 defaults, 9, de los cuales 5 en los últimos 40 años de democracia. Con lo cual, cuando uno va a vender Argentina al mundo, te dice, pero ustedes son los que nacionalizaron YPF y después la privatizaron. Bueno, o sea, somos realmente pendulares, no solamente en los temas económicos, y lo hemos visto en este crecimiento y decrecimiento de la primera diapositiva, sino también en las relaciones internacionales. O sea, tenemos un grave problema de confianza. Y la confianza, que un gran amigo mío académico italiano dice es el petróleo del futuro, es el gran déficit que tenemos los argentinos cuando salimos al mundo. Somos impredecibles en función de lo que muestra nuestro pasado, pero tampoco somos muy predecibles en lo que representa el hacia dónde vamos. Muchas veces se dice, bueno, en Argentina faltan políticas de Estado. En realidad no faltan políticas de Estado. Lo que falta en Argentina es un propósito común, compartido, a largo plazo, un pacto social o un contrato social del conjunto de la ciudadanía que diga, de acá a 50 años queremos estar en este lugar y tomar nuestro destino en nuestras manos y arrancar e ir a ese lugar. O sea, no solo tenemos un problema de confianza por el pasado, sino también una falta de certidumbre respecto del futuro. Y en esto tenemos la buena noticia, justamente, de la OCDE, que son estas 4 letras que han aparecido mucho en este seminario de ASAP. OCDE u OCDE. Muchas veces me preguntan, Marcelo, ¿cómo se dice OCDE, OCDE? No importa cómo se diga, lo importante es que vayamos hacia. A mí me gusta decir OCDE porque, en definitiva, uno acentúa la segunda letra, la segunda palabra, que es la C de cooperación. Hemos hablado mucho también en este seminario sobre las ventajas de la colaboración, de la cooperación. Está demostrado empíricamente con las teorías de los juegos que la cooperación mismo dentro de sectores y en empresas que compiten genera mayor valor. Pero en Argentina todos tenemos que hacerlo por oposición a otro y además queremos también inventar cosas que ya están inventadas en todo el mundo y que están probadas, y las que están probadas y que no funcionaron también está documentado. Bueno, todo eso está en la OCDE. La OCDE no es un organismo internacional más, no busca replicar el sistema de Naciones Unidas con casi 200 países. En la OCDE hay nada más que 38 países, pero son 38 países que generan el 75% de la inversión y el 60% del comercio global. Y estos países tienen un pacto entre sí, que es utilizar las mismas normas. Normas que tienen que ver con
las instituciones, normas que tienen que ver con el ordenamiento macro y microeconómico, desarrollo económico sostenible, desarrollo social sostenible, desarrollo ambiental sostenible, todo bajo una base de instituciones de gobernanza. Es un conjunto de casi 250 buenas prácticas, de las cuales un tercio están relacionadas con ambiente, y muchas buenas prácticas que están relacionadas con los territorios, porque somos un país federal, somos un país que se construyó por la voluntad y elección de las provincias que preexistían a la nación. Entonces, un montón de buenas prácticas relacionadas con el camino hacia la OCDE competen a los territorios, competen a las provincias, todo lo que tiene que ver con la industria extractiva, energía, minería, pesca, todo lo que tiene que ver con capital humano, educación, salud, todo lo que tiene que ver con ambiente, son competencias originarias de las provincias. Y la OCDE es justamente una casa de buenas prácticas. No sé cuántos de ustedes han ido a Bahía Blanca, no sé si han podido ver el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Pepe Sánchez, que hay en Bahía Blanca. Es maravilloso, es justamente un centro que integra lo mejor para producir deportistas de alto nivel. Tenés computadoras, tenés máquinas, fierros, médicos, psicólogos, kinesiólogos, todo lo que se te ocurra para crear un deportista de alto rendimiento. Ahora bien, si vos, en primer lugar, no tenés claro si querés ser un deportista de alto rendimiento, tenés todo eso y no te sirve. Si lo tenés claro, pero no vas todos los días y haces todo lo que te dicen, tampoco te sirve. La OCDE es como eso, es como un centro de alto rendimiento. Tenés un conjunto de 300 comités y grupos de trabajo que se reúne 2 veces por año en todas las políticas públicas que existen en el mundo, todas, y establecen cuáles son las mejores prácticas en base a la experiencia de los países. Y establecen qué cosa funciona, qué cosa no funciona, qué cosa funciona mejor. Hay países que son champions en determinadas cuestiones. Si vamos a cuestiones que tienen que ver con gobierno abierto, vamos a mirar a Canadá. Si hay cuestiones relacionadas con la competitividad, vamos a mirar a Australia. Si hay cuestiones que tienen que ver con el gobierno digital, vamos a mirar a Estonia. Si hay cuestiones que tienen que ver con la agricultura en medio desértico, vamos a mirar a Israel. Si hay cuestiones que tienen que ver con la gobernanza del agua, vamos a ir a los Países Bajos. Y para cada uno de los temas hay 2 o 3 champions que realmente son los que lideran esa agenda global. Pero lo más importante de todo es que están a tu disposición si vos, como país, estás dispuesto a tomar tu destino entre las manos y estás dispuesto a que te caguen a palos durante un tiempo, justamente para llegar al éxito. Porque en ese camino hay que hacer transformaciones. Hablando un poco de historia personal, en el colegio secundario, que es colegio preuniversitario de la UBA, tenía inglés, francés y latín. El inglés me lo impusieron mis padres por obligación cuando estaba en el colegio primario. Del francés me enamoré en la primera clase y seguí estudiando aparte. Y el latín lo odié, creo que los 5 años. Y después ya de grande empecé a darme cuenta de la importancia del latín, la génesis de dónde vienen las palabras, los conceptos. Y hay un verbo muy lindo en latín, que es un verbo que también está en italiano, que es el verbo adolescere, que significa adolecer. Y el participio pasado del verbo adolescere es adultum, es decir, cuando uno deja de adolecer, deja de ser adolescente, se convierte en adulto. ¿Qué pasa? Por más que tengamos más de 200 años de independencia, somos todavía un país adolescente. Adolecemos de un propósito común, adolecemos de líderes que sepan liderar al conjunto de la ciudadanía. Y este camino de acceso a la OCDE significa pasar de la adolescencia a la adultez como sociedad, como país. Josep lo explicaba con el ejemplo de Japón. Implica justamente tener otra cultura. Tenemos que cambiar de chip. Por eso nos van a moler a palos un tiempo. Pero así como decía el gurú de Charly García, después que te muelen a palos, llegás al éxito.
La gran pregunta, para hacerle si estamos en este ámbito donde hay muchas provincias representadas, en este nuevo paradigma, si estamos preparados en los territorios a estas transformaciones. Yo siempre digo que la OCDE reúne al 75% de la inversión en el mundo. Cuando uno va a ver a un gobernador, te pide, ayúdame a buscar inversiones. Bueno, las inversiones no llegan porque sí. Llegan si hay un marco que las protege, lo mismo el comercio. Pero lo bueno de esta noticia es que si bien el acceso a la OCDE, la convergencia con la OCDE, es un trabajo del gobierno nacional, las inversiones no llegan ni a la Casa Rosada, ni a la Cancillería, ni al Ministerio de Economía, llegan a los territorios. Con lo cual son los territorios, son los líderes territoriales los que tienen que tomar en mano su destino para que este proceso funcione en su propio beneficio. Y algunos ejemplos. Marcelo, ¿qué significa ser miembro de la OCDE? ¿En qué nos cambia la vida? Porque me estás hablando de todo esto, parece sexo de Los Ángeles. Y aparte vos siempre hablas de la OCDE, decís que es la continuación del Plan Marshall, como ustedes saben, se puso en marcha para refundar Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y Canadá pusieron la plata, con lo cual con plata siempre es más fácil desarrollarse, lo cual es cierto. Entonces siempre me gusta tomar el ejemplo de un país que no es europeo, de un país que en la década del 50, cuando había terminado la Segunda Guerra Mundial, tenía una guerra civil, una dictadura militar, quedó partido en dos. Un país esencialmente agrícola, el PIB de Corea del Sur en la década del 50 era 95% derivado de la agricultura, un país que tenía indicadores sociales incluso inferiores a los de África en la época, y un país que en 1996 decidió, empujado por Japón, que es miembro de la OCDE desde 1964, dar el salto e ingresar a la OCDE. Cuando ingresó a la OCDE, Corea del Sur tenía un PIB per cápita de $14.000, más o menos el PIB per cápita de Argentina de los últimos años. 20 años después, el PIB per cápita, en 2016, estaba un poquito más arriba de 37.000. El año pasado, 2024, el PIB per cápita de Corea del Sur era de $51.000. 1996, 14.000, 2024, 51.000. ¿Sí? Multiplicado por 3. Pero la OCDE no es únicamente económico. Hoy Corea del Sur es la 12ª economía desarrollada del mundo, es el 6º exportador mundial, pero aparte en los primeros lugares de la OCDE en los rankings de educación, de ciencia, de tecnología, de educación, de salud. Y como siempre me gusta decir, y muchas veces en conversaciones que damos, conferencias con Gonzalo, en realidad el gobierno permite que exista un marco, que es el marco de las buenas prácticas de la OCDE, pero ese PBI lo crea el privado. En realidad, ese PBI lo crea Samsung, lo crea Kia, lo crea Hyundai, todas aquellas empresas coreanas que vemos en nuestra vida cotidiana. El Estado que tiene que existir tiene que generar el marco y tiene que conducir las transformaciones y las reformas, porque todo esto no se puede hacer sin una macroeconomía estable, sin una microeconomía que además vincule y trabaje la competitividad de los territorios. Es imposible hacerlo sin inversión en capital humano, porque uno puede mejorar la macro y en 2 o 3 años tener buenos resultados. El tema acá es tener buenos resultados durante décadas, y para eso tenés que invertir en salud y en educación, en ciencia, en tecnología, en innovación, y tenés que cuidar el ambiente, porque si quemamos el planeta, no tiene sentido el resto de las cosas. Tenemos el ejemplo de Corea, tenemos el ejemplo de Polonia, el ejemplo de Israel, de Letonia, y para cada tema podemos agarrar un montón de ejemplos de los países miembros de la OCDE. La OCDE significa, en un plazo más o menos de 25 a 30 años, pasar del subdesarrollo al desarrollo. Eso a nivel de largo plazo. Pero también hay impacto importante y fuerte en el corto plazo. Vamos a agarrar algunos temas. La corrupción. Corrupción existe en todos lados. De hecho, pueden ver ahí cómo está
evaluado por la OCDE y analizado, la corrupción le cuesta a Europa todos los años 120.000 millones de dólares que se van por el agujero negro de la corrupción. Porque la OCDE tiene analizado que en los países desarrollados la corrupción se lleva el 1% del PBI. Esto en Europa son 120.000 millones de euros. Pero ¿qué pasa? En los países emergentes no es el 1, es el 5. Entonces, si agarramos el PBI de Argentina de 600.000 millones de dólares, el 5% son 30.000 millones de dólares que se van por el agujero negro de la corrupción todos los años. Hablamos muchísimo de desregulación, de simplificación. La OCDE analiza cuánto cuestan los trámites inútiles. Ya hemos visto, Adrián ha hablado de eso, hemos visto la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, que se hace en Santa Fe, que se hace en Entre Ríos. En algunos países el costo de la regulación puede llegar al 7, al 10%. En la parte baja del análisis, en general puede estar en el 3, pongamos el 3%. La OCDE tiene determinado que ese 3%, el 50% es trámite inútil. ¿Sí? Estamos hablando del 1,5%. Nuevamente, el 3% del PBI argentino son 18.000 millones de dólares, la mitad de esos son 9.000 millones, que si lo sumamos a los 30.000 que se van por la corrupción, tenemos 9.000 millones más que se van por los trámites inútiles. Y acá haciendo únicamente el análisis en forma directa, ¿por qué pasa? Muchos trámites inútiles también dan lugar a la corrupción, porque establecen peajes, establecen kioscos. Entonces, el tema de la desregulación, la simplificación, el gobierno abierto, también está muy relacionado el impacto económico con la corrupción. Tenemos el ejemplo de México, por eso trabajamos mucho con México, ahí está el Centro de Mejora Regulatoria de la OCDE, pero México es un país que ha dado avances muy fuertes justamente metiendo la práctica, la mejora regulatoria de la OCDE en la Constitución y teniendo todos los años el presidente, en este caso la presidenta de México, está obligada todos los años a determinar cuánto tiene que bajar los trámites en México y hay una agencia de mejora regulatoria que es no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de los estados de México, que es la encargada de que se cumpla esta mejora regulatoria. Las compras públicas que en América Latina representan entre el 10 y el 15% del PBI, ¿sí? Y que también estudios de la OCDE sobre las compras públicas en América Latina determinaron que hay sobrecostos que alcanzan hasta el 25% de los contratos. Si agarramos los grandes casos, no solamente en Argentina, en Brasil y en otros países, vamos a ver que a veces hasta el 25% se queda corto. Aquí estamos hablando, ¿sí?, de si agarramos el 10%, la parte baja, estamos hablando de 60.000 millones de dólares por año, el 25% son 15.000 millones, que si lo sumamos a los 39.000 millones que vimos antes por el tema de la corrupción y los 9.000 de los trámites inútiles, estamos arriba de los 54.000 millones de dólares. Y estamos hablando nada más que lucha contra la corrupción, simplificación y desregulación y mejora en las compras públicas. Me gusta mostrar siempre el modelo de Córdoba. Si bien la OCDE es una organización internacional de países, hace 10 años le abrió el juego a los territorios y Córdoba fue una provincia que picó en punta. Córdoba lleva 10 años de cooperación con la OCDE, se somete a evaluaciones de la OCDE que son extremadamente fuertes, ya lleva 4, y esto le ha mejorado su sistema de desarrollo productivo, la política de clústeres, el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y esto termina pagando justamente en el nivel de atracción de los territorios. Fíjense, competitividad, política urbana, gobiernos locales, y en los últimos 3 o 4 años la OCDE no solamente está trabajando con gobiernos nacionales, y como decía, hace 10 años con los provinciales, ahora también comenzó a evaluar a las grandes ciudades, ya ha evaluado a Bruselas, ha evaluado a Hamburgo. ¿Por qué? Porque en las políticas públicas de proximidad está la última milla, donde está el impacto. Entonces,
desde hace 10 años hay un fuerte movimiento en la OCDE para el análisis y el acompañamiento a las políticas de desarrollo territorial y productivo. Esto impacta en los mercados de capitales, por ejemplo, impacto positivo, mercado de capitales que Argentina necesita para poder financiar su infraestructura de largo plazo. En este esquema es muy importante el rol del Congreso Nacional y los congresos, las legislaturas provinciales, porque las buenas prácticas de la OCDE hay que traspasarla al derecho positivo, tienen que ser incorporadas al derecho positivo. Antes veíamos que muchas de las competencias están relacionadas con las provincias, con lo cual no alcanza con el trabajo de nación, tiene que ser articulado con las provincias. Y para terminar, justamente volviendo a un ejemplo que me gusta mucho, a veces dicen, no, pero la OCDE son los países ricos, el G7. No, en la OCDE hay de todo. La OCDE no está vinculada a una ideología particular. En la OCDE hay gobiernos que a veces son de derecha, a veces son de izquierda, a veces son de centro. El lema de la OCDE es políticas mejores para vidas mejores. Las políticas públicas son un bien de todos, no de una ideología política. Me gusta siempre citar el ejemplo de Chile, que comenzó el proceso con una presidenta de centro-izquierda y lo terminó un presidente de centro-derecha. Y también otro ejemplo que también sirve a veces para contextualizar las cosas, que es el día que salió la invitación para Argentina, para Brasil y para Perú. En Brasil había un gobierno de derecha, Jair Bolsonaro, en Perú había un gobierno de izquierda, Pedro Castillo, y ese mismo día públicamente tanto Bolsonaro como Castillo explicaron por qué Perú y Brasil tenían que estar en la OCDE. Con lo cual esto es para mostrar que en la OCDE lo que importa es el respeto a los derechos humanos, importa el respeto a las libertades, importa la economía de mercado, importa la democracia, pero que después estos valores están por encima de las cuestiones políticas y partidarias. Muchas gracias.